El 12 de noviembre de 1981, un grupo de idealistas armados cometió el error de cálculo más sangriento en la historia del crimen colombiano. Pensaron que secuestrar a una estudiante universitaria, hermana de unos ganaderos adinerados, sería un golpe maestro para llenar sus arcas revolucionarias. No sabían que al llevarse a Marta Nieves Ochoa, no estaban desafiando a una familia, sino pateando el nido de avispas más venenoso del continente. Ese día, los barbudos de la selva firmaron su propia sentencia y despertaron a una bestia que no conocía de convenciones de Ginebra ni de derechos humanos. Lo que vino después no fue una negociación, fue una cacería humana que tiñó de rojo las aguas del río Magdalena. Si quieres ver cómo un grupo de contrabandistas se convirtió en el ejército privado más letal del mundo y humilló a la guerrilla, suscríbete ahora mismo y revienta ese botón de like. Comenta "Muerte a secuestradores" si crees que la familia es sagrada. La noticia del secuestro cayó como una bomba en el corazón de la organización. Hasta ese momento, los mágicos operaban bajo la sombra, preocupados por sus rutas y sus dólares. Pero el secuestro de la hermana de los Ochoa rompió el pacto tácito de no agresión. Los grupos subversivos, esos que predicaban la revolución y la igualdad desde la manigua, creyeron que podían imponer un impuesto de guerra a los nuevos ricos. Exigieron millones. La respuesta que recibieron no fue un cheque, fue plomo. Mucho plomo. Se convocó una reunión de urgencia. Asistieron todos, los de Medellín, los de Cali y, por supuesto, el patrón del Magdalena Medio. En esa cumbre se redactó un documento simple, directo y aterrador que días después llovería sobre el Estadio Pascual Guerrero en forma de panfletos lanzados desde una avioneta. 3 letras negras sobre papel blanco. MAS. Muerte a secuestradores. Cada capo aportó su cuota. Unos pusieron dinero, millones de dólares para comprar información y conciencias. Otros pusieron vehículos y logística. Pero José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, puso algo más valioso y terrible. Puso el odio y la mano de obra. Para Gacha, esto era personal. Él detestaba profundamente a la Plaga Roja. Como terrateniente, como hombre que se había hecho a pulso desde la pobreza, la idea de que unos comunistas vinieran a quitar de lo suyo o a decirle qué hacer en sus tierras le revolvía el estómago. Gacha no vio en el MAS una simple herramienta de rescate. Vio la oportunidad de limpiar la casa. Se autoproclamó el comandante militar de esta cruzada. Mientras Pablo manejaba la imagen pública del movimiento, Gacha se arremangó la camisa y se fue al monte. Transformó sus haciendas en cuarteles. Sus guardaespaldas, esos pistoleros de confianza que cuidaban sus caballos y sus fiestas, fueron ascendidos a soldados. Pero necesitaban entrenamiento. No bastaba con saber disparar, había que saber cazar. En el Magdalena Medio, la atmósfera cambió de la noche a la mañana. Ya no solo se veían camiones cargados con el producto bajando hacia la costa. Ahora se veían patrullas de hombres vestidos de camuflaje, fuertemente armados, moviéndose con la autoridad de quien sabe que la ley no los toca. Comenzó la limpieza. Cualquiera que oliera a izquierda, cualquiera que hubiera mirado mal a un patrón, cualquiera que fuera sospechoso de haberle dado un vaso de agua a un guerrillero, entraba en la lista negra. Y salir de esa lista era imposible. Los métodos de Gacha eran medievales. No se conformaba con dar de baja al enemigo. Quería enviar un mensaje. Los cuerpos aparecían flotando en el río, con las manos atadas y signos de haber pasado por un infierno antes de cerrar los ojos. A veces, ni siquiera aparecían. Se decía que en las fincas de Gacha había escuelas donde se enseñaba a usar la motosierra y el machete con fines poco agrícolas. La red de inteligencia del MAS fue implacable. Ofrecían recompensas millonarias por cualquier dato. Un campesino podía ganar más dinero delatando la ubicación de un campamento guerrillero que trabajando la tierra toda su vida. La codicia y el miedo hicieron el resto. Los secuestradores se encontraron rodeados, asediados en su propia selva.
No podían bajar a los pueblos por comida porque los tenderos eran ojos del MAS. No podían moverse por los caminos porque los taxistas eran oídos de Gacha. Marta Nieves fue liberada, sana y salva, sin que se pagara un solo peso de rescate. Fue una victoria aplastante. Los capos celebraron con whisky y música de banda. Para la mayoría, el asunto estaba arreglado. Habían demostrado fuerza y recuperado a la niña. Fin de la historia. Pero para el mexicano, esto apenas era el calentamiento. Gacha había descubierto su verdadera vocación. Más que el dinero del polvo blanco, lo que realmente le excitaba era la guerra. Se dio cuenta de que tenía un talento natural para la estrategia contrainsurgente. Le gustó el sabor de la victoria militar. Y decidió que no iba a disolver su ejército. Al contrario, lo iba a profesionalizar. Bajo su mando, el Magdalena Medio se convirtió en un estado feudal blindado. Importó mercenarios extranjeros, británicos, israelíes, para que vinieran a sus fincas a enseñar tácticas de combate urbano, manejo de explosivos y protección de VIPs. Sus muchachos dejaron de ser simples sicarios de esquina para convertirse en máquinas de matar disciplinadas. Nacieron las autodefensas. Gacha vendió la idea a los ganaderos y empresarios de la región. El Estado no los protege. Yo sí. Paguen la cuota y los rojos no volverán a molestar. Y pagaron. Vaya si pagaron. Gacha se sentía un patriota. En su mente retorcida, él estaba haciendo el trabajo sucio que el gobierno no tenía las agallas de hacer. Se veía a sí mismo como un libertador, un general defendiendo la propiedad privada y la libertad de empresa contra el comunismo. Esta justificación ideológica lo hizo aún más peligroso. Un criminal que mata por dinero puede ser comprado. Un criminal que mata por convicción es imparable. Las masacres se volvieron moneda corriente. Pueblos enteros quedaron vacíos o sometidos al silencio absoluto. Ver, oír y callar se convirtió en el mantra de supervivencia en la región. Si Gacha llegaba a un pueblo y señalaba una casa, esa casa desaparecía. Si le gustaba una finca, el dueño firmaba las escrituras o firmaba su sentencia. El poder del mexicano ya no tenía contrapeso. Pero esta borrachera de sangre y poder absoluto empezó a llamar demasiado la atención. En Bogotá, algunos políticos y periodistas valientes comenzaron a conectar los puntos. Se dieron cuenta de que el MAS no era una reacción espontánea de la ciudadanía, sino un escuadrón de la muerte financiado por el narcotráfico. El gobierno, presionado, tuvo que mirar hacia donde no quería mirar. Gacha, atrincherado en sus haciendas, rodeado de su ejército privado y sus caballos millonarios, se burlaba de las citaciones judiciales. ¿Quién va a venir por mí?, pensaba mientras acariciaba su bigote y bebía aguardiente. Aquí mando yo. No sabía que en la capital, un hombre con gafas, bigote y un cargo de ministro de Justicia estaba a punto de convertirse en la piedra en su zapato. Un hombre que no tenía precio y que no le tenía miedo a los apellidos de los mágicos. La colisión era inminente, y cuando dos trenes de alta velocidad chocan de frente, la explosión se escucha en todo el mundo. El empresario de las esmeraldas y el polvo blanco estaba a punto de declarar la guerra total contra el Estado colombiano. Ya no se trataba de defenderse de la guerrilla. Ahora se trataba de poner de rodillas a la República. En 1947, bajo el cielo gris y plomizo de Pacho, Cundinamarca, nació un niño destinado a teñir de rojo los ríos de Colombia. No nació con pan bajo el brazo, sino con el hambre atrasada de 1000 generaciones y una mirada que, desde muy joven, helaba la sangre de quien se atreviera a sostenerla. Mientras otros niños soñaban con balones de fútbol o juguetes de madera, José Gonzalo Rodríguez Gacha soñaba con algo más pesado, más frío y mucho más letal. Nadie imaginó en aquel entonces que ese pequeño campesino, que apenas sabía leer y escribir, se convertiría en el dueño de la vida y la muerte en el Magdalena Medio. Un hombre cuya sombra llegaría a ser tan larga que oscurecería al mismísimo Estado. Si quieres saber cómo un hombre sin educación puso de rodillas a todo un país y convirtió sus caprichos en ley, suscríbete ahora mismo al canal
dale like y comenta plata o plomo para que no te pierdas la siguiente parte de esta historia brutal. La historia del mexicano no comienza con el polvo blanco que lo hizo famoso, sino con piedras verdes, brillantes, malditas, las esmeraldas. En aquellos tiempos, la región de Muso y el occidente de Boyacá eran tierra de nadie, un lejano oeste tropical donde la ley no estaba escrita en papel, sino dictada por el calibre del revólver que llevabas en el cinto. Gonzalo entendió rápido las reglas del juego. En este mundo, o eres el martillo o eres el clavo. Y él no tenía ninguna intención de ser golpeado. Siendo apenas un adolescente, abandonó los libros, que consideraba inútiles para un hombre de acción, y se lanzó al barro de las minas. Allí, bajo la tutela del zar Gilberto Molina, aprendió el oficio más antiguo de la humanidad, la guerra. Pero no una guerra de soldados y banderas, sino una guerra sucia, silenciosa, de emboscadas en la niebla y ajustes de cuentas en cantinas de mala muerte. Gonzalo no tardó en destacar, no por su inteligencia académica, que era nula, sino por su astucia animal y su total ausencia de remordimientos a la hora de arreglar problemas. Para Molina, tener a un muchacho como Gacha era una bendición. Era leal como un perro de presa y brutal como una bestia salvaje. Cuando alguien intentaba robar una piedra o traicionar al patrón, Gacha era el encargado de darle el pasaporte. No hacía preguntas, simplemente cumplía la orden y se aseguraba de que el traidor no volviera a respirar el aire de las montañas. Dicen que en esos años, Gacha aprendió que la vida humana valía menos que una esmeralda de segunda categoría. Aprendió a mirar a los ojos a un hombre antes de enviarlo a dormir con los gusanos sin que le temblara el pulso. Fue en medio de esa guerra verde donde se forjó su carácter. Un carácter explosivo, paranoico y violento. Pero Gacha tenía olfato. Un olfato privilegiado para el dinero. A finales de los años 70, mientras contaba billetes manchados de tierra y sangre, se dio cuenta de que el negocio de las piedras verdes tenía un techo. Había demasiada competencia, demasiados ojos mirando, y las ganancias, aunque buenas, no eran infinitas. Pero había rumores que venían del norte, de la costa, sobre una nueva mercancía, algo que no se extraía de la tierra con picos y palas, sino que se procesaba en laboratorios ocultos en la selva. Algo blanco, fino y extremadamente adictivo para los gringos. Gonzalo, siempre ambicioso, decidió que era hora de diversificar. No abandonó a Molina de inmediato, pero empezó a tejer sus propias redes. Comenzó a mover la blanquita. Al principio eran kilos, pequeñas encomiendas que cruzaban fronteras sin hacer mucho ruido. Pero la rentabilidad era obscena. Lo que ganaba en un año rompiendo piedras y esquivando balas en las minas, lo podía ganar en una semana si lograba coronar una vuelta exitosa hacia Miami. Fue en esta época de transición cuando nació el mito, el personaje. Aunque su sangre era puramente colombiana, de las entrañas de los Andes, Gonzalo desarrolló una fascinación casi patológica por la cultura de México. Quizás eran las rancheras que escuchaba en la radio, esas canciones de hombres valientes y tragedias de amor y muerte. Quizás era la estética del charro, del hombre fuerte a caballo que no se inclina ante nadie. Lo cierto es que Gonzalo dejó de ser simplemente Gonzalo. Empezó a vestirse con sombreros de ala ancha, botas de piel exótica y cinturones con hebillas de oro macizo. Bautizó a sus fincas con nombres que evocaban tierras lejanas: Cuernavaca, Chihuahua, Sonora. Obligaba a sus hombres a escuchar mariachis durante horas, a veces días enteros, en fiestas pantagruélicas donde el licor corría como agua y la comida se desperdiciaba por toneladas. Y ay de aquel que se atreviera a pedir que cambiaran la música. Un mal gesto ante una canción de Vicente Fernández podía significar una sentencia de muerte inmediata. Gacha no toleraba la falta de respeto hacia su nueva identidad. Él era el mexicano, y ese apodo se pronunciaba con una mezcla de reverencia y terror absoluto. Pero el mexicano no era solo folclore y disfraces. Detrás de esa fachada de ranchero excéntrico había una mente criminal en plena expansión.
Sabía que para crecer necesitaba aliados, necesitaba rutas, necesitaba logística y sobre todo necesitaba territorio. El Magdalena Medio se convirtió en su feudo personal. Compró miles de hectáreas de tierra, no para cultivar maíz o café, sino para tener el control total. En sus dominios, ni una hoja se movía sin su permiso. Los alcaldes, los policías, los jueces, todos tenían dos opciones cuando Gacha llegaba al pueblo. O aceptaban el sobre lleno de billetes, o aceptaban una visita de sus muchachos en moto. Plata o plomo. La filosofía era simple, binaria y terriblemente efectiva. Su reputación comenzó a crecer como la espuma. Se decía que Gacha no negociaba, imponía. Se decía que prefería gastar $1 millón en balas para vengarse de una ofensa de 10 pesos. Su crueldad se volvió legendaria. A diferencia de otros empresarios del gremio, que preferían la diplomacia o el soborno sutil, Gacha disfrutaba del poder de la fuerza bruta. Si un campesino se negaba a venderle su tierra para expandir una de sus haciendas, Gacha no buscaba abogados. Simplemente enviaba a sus hombres a quemar la casa con la familia dentro. Al día siguiente, la tierra era suya y nadie se atrevía a reclamar. A principios de los 80, su poder ya era innegable. Había logrado establecer una ruta sólida a través de México. De ahí también la conveniencia de su apodo y sus contactos para introducir toneladas del polvo mágico en los Estados Unidos. Los dólares regresaban a Colombia en aviones privados, en cajas de electrodomésticos, en maletas de doble fondo. Tenía tanto dinero efectivo que no sabía dónde meterlo. Literalmente tuvo que empezar a enterrarlo en caletas, en bidones de plástico bajo tierra, sembrando el suelo colombiano con una fortuna maldita que muchos aún buscan hoy en día. Sin embargo, el destino le tenía preparada una reunión que cambiaría la historia del crimen global. En Medellín, una familia de apellido Ochoa y un hombre de ambición desmedida llamado Pablo Emilio comenzaban a organizar algo grande. Necesitaban a alguien que controlara el centro del país, alguien con experiencia militar, alguien que no tuviera miedo de ensuciarse las manos con sangre hasta los codos. Necesitaban un general para su ejército. Y no había nadie mejor calificado para ese puesto que el ex esmeraldero de Pacho. Gacha recibió la invitación, se ajustó el sombrero, revisó que su pistola chapada en oro estuviera cargada y subió a su helicóptero. El rugido de las aspas cortando el aire anunciaba que los tiempos de las esmeraldas habían quedado atrás. Ahora comenzaba la era de los carteles, la era del terror. Y el mexicano estaba listo para ser el protagonista de la pesadilla. Se sentía invencible. Tenía el dinero, tenía las armas y tenía la lealtad fanática de un ejército privado que crecía día a día. Pero lo que Gacha no sabía es que al entrar en ese juego, estaba firmando un pacto con el diablo que, tarde o temprano, vendría a cobrar su deuda. No con dinero, sino con lo único que estos hombres realmente temen perder: el poder y la vida. Cuando los demonios deciden sentarse a la misma mesa, el infierno no se congela, se expande. A principios de los años 80, Colombia fue testigo de una reunión cumbre que redefiniría el concepto de poder en el hemisferio. No fue en el Palacio de Nariño, ni en los salones del Congreso, sino en una hacienda paradisiaca en el corazón del Magdalena Medio, donde los hipopótamos pastaban libres y las avionetas aterrizaban como si fueran mosquitos en un pantano. Allí, bajo el sol abrasador, el mexicano estrechó la mano de los hermanos Ochoa y de un tal Pablo, el hombre que ya empezaba a ser leyenda en Antioquia. Si quieres entender cómo estos hombres pasaron de ser simples contrabandistas a dueños del país, suscríbete ya mismo y comparte este video con tu amigo el que se cree patrón. Esto apenas comienza. Ese encuentro no fue una simple charla de negocios, fue el nacimiento de un estado dentro del estado. Se repartieron el mapa como si fuera una torta de cumpleaños. Mientras Pablo ponía la cara, la estrategia política y el discurso social, y los Ochoa ponían la logística fina y los contactos de alta sociedad, Rodríguez Gacha puso sobre la mesa lo que mejor sabía hacer:
la fuerza bruta y el control territorial del centro del país. Él sería el ministro de guerra de esta nueva confederación de empresarios. Su misión era clara: asegurar que las rutas desde la selva hasta la costa estuvieran despejadas de sapos, policías honestos y cualquier obstáculo que impidiera el flujo de la mercancía. Con el pacto sellado, Gacha regresó a sus dominios en Pacho y la sabana de Bogotá transformado. Ya no era solo un rico emergente, era un intocable. Y decidió que su estilo de vida debía reflejar ese estatus. Así nació la leyenda de sus propiedades, verdaderos monumentos al exceso y a la falta de límites. La joya de la corona fue la hacienda Chihuahua. Imaginen un pedazo de México trasplantado a las montañas andinas. La entrada era un arco triunfal digno de un emperador romano, pero con el toque rústico de las haciendas de Jalisco. Adentro, el lujo era tan obsceno que ofendía. Grifos de oro macizo en los baños, pisos de mármol importado donde caminaban botas llenas de barro, y una colección de autos que haría envidiar a cualquier coleccionista europeo. Pero a Gacha no le importaban tanto los carros como le importaban sus bestias. Su debilidad, su verdadero amor, eran los caballos de paso fino. Dicen las malas lenguas, y las buenas también, que el mexicano quería más a sus caballos que a sus propios hombres. El rey de sus establos era Túpac Amaru, un ejemplar magnífico, de crines negras y brío inigualable, valorado en más de $1.000.000 de la época. El animal vivía mejor que el 99% de los colombianos. Tenía cuidadores las 24 horas. Dormía sobre colchones especiales para no lastimarse los cascos y comía alimentos importados. Cuando Túpac Amaru salía a la pista durante las ferias equinas, el silencio era total. No solo por la belleza del animal, sino porque todos sabían quién era el dueño. Si el caballo ganaba, había fiesta y lluvia de billetes. Si perdía, bueno, los jueces sabían que era mejor para su salud que el caballo de Gacha nunca perdiera. En esas fiestas interminables en Chihuahua o en la discoteca La Chihuahua, que construyó en su pueblo natal, Gacha ejercía su papel de señor feudal. Contrataba mariachis directamente desde Guadalajara, pagándoles en dólares en efectivo, y los hacía tocar la misma canción 10, 20, 30 veces seguidas. Si alguien bostezaba o mostraba aburrimiento, la mirada del patrón caía sobre él como una losa de concreto. Aquí se hace lo que yo diga, y si quiero escuchar rancheras hasta que salga el sol, ustedes escuchan y aplauden. Parecía decir su gesto, y todos aplaudían. El miedo era el mejor director de orquesta, pero detrás de la fiesta, la maquinaria de la oficina funcionaba con una precisión relojera y letal. Gacha no toleraba errores. En su organización, la renuncia no existía, y la jubilación solía ser un viaje sin retorno a una fosa común. Implementó un sistema de inteligencia primitiva pero eficaz. Taxistas, vendedores ambulantes, prostitutas, meseros, todos eran sus ojos y oídos en Bogotá y Cundinamarca. Si un policía nuevo llegaba a la zona y rechazaba el cariñito mensual, Gacha lo sabía antes de que el oficial desempacara las maletas. Fue en esta época donde Gacha demostró ser un visionario de la logística criminal. Mientras otros se peleaban por las rutas del Caribe, vigiladas cada vez más por los radares del tío Sam, el mexicano miró hacia el oeste. Miró hacia sus ídolos culturales. Entendió que la frontera entre México y Estados Unidos era un colador gigante, una oportunidad de oro. Estableció contactos con los contrabandistas mexicanos, los abuelos de los carteles actuales de allá. Creó el trampolín mexicano. La mercancía salía de las pistas clandestinas en el Magdalena Medio, hacía escala en ranchos de Sinaloa o Guadalajara, y de ahí cruzaba el río Bravo camuflada en camiones de tomates o aguacates. Esta jugada maestra no solo multiplicó sus ganancias, sino que le dio una independencia estratégica envidiable. Gacha nadaba en piscinas de dinero. Literalmente, el efectivo llegaba en tales cantidades que las máquinas contadoras se quemaban. Comenzó a comprar fincas y más fincas, no para producir, sino para enterrar canecas plásticas llenas de dólares.
El suelo de Pacho se convirtió en el banco más seguro del mundo. Los campesinos susurraban historias de luces en la noche, de camiones pesados entrando en la selva y saliendo vacíos, de hombres armados custodiando potreros donde no había vacas. Sin embargo, la riqueza atrae envidia y el poder absoluto atrae enemigos absolutos. La sociedad colombiana, esa élite bogotana de apellidos compuestos que miraba a Gacha como un montañero con suerte, empezó a sentirse incómoda. No les gustaba que un guiso comprara sus clubes, sus caballos y sus tierras. Pero Gacha no buscaba aceptación social, buscaba sumisión. Su temperamento se volvió cada vez más volátil. Si un negocio salía mal, no buscaba culpables, buscaba víctimas. La leyenda cuenta de un socio que perdió una carga en el mar por una tormenta. Gacha lo citó en una de sus haciendas. Lo recibió con abrazos, le dio de beber el mejor tequila y luego, con la frialdad de quien aplasta una cucaracha, ordenó a sus muchachos que lo llevaran al campo de golf. No había hoyos ni palos en ese campo, solo tierra removida y cal viva. La alianza con Medellín era fuerte, pero cada capo tenía su estilo. Pablo quería ser amado, quería ser presidente. Gacha solo quería que le temieran y que le dejaran escuchar sus corridos en paz. Pero la paz es un lujo que los hombres de su calaña no pueden costear. A finales de 1981, un evento sacudió los cimientos de la organización. No fue una incautación ni un operativo policial. Fue un insulto. Un grupo de rebeldes con ideales marxistas, pensando que podían financiar su revolución a costa de los mágicos, cometió el error más grave de su existencia. Secuestraron a Marta Nieves Ochoa, la hermana de sus socios. Cuando la noticia llegó a oídos de Gacha, su reacción no fue de preocupación, sino de furia ciega. Para un hombre como él, que vivía bajo el código del respeto y la hombría, tocar a la familia era una declaración de guerra total. No importaba la política, no importaba la ideología. Alguien había osado morder la mano del tigre. Gacha convocó a sus hombres, limpió sus armas, se ajustó el cinturón. La fiesta en la hacienda Chihuahua se detuvo abruptamente. La música de mariachi cesó y fue reemplazada por el sonido metálico de los cerrojos al cargar. El mexicano estaba a punto de mostrarle al mundo que él no era solo un contrabandista con gustos caros. Estaba a punto de convertirse en el general de un ejército de la muerte. La respuesta no sería diplomática. No habría negociación. Solo habría fuego, sangre y una venganza tan terrible que cambiaría el nombre del conflicto colombiano para siempre. El año 1984 no llegó con flores ni con abrazos. Llegó con el olor a pólvora quemada y el sonido de las sirenas rompiendo la noche bogotana. Hasta ese momento los dueños del negocio creían que podían comprar el país entero, cheque a cheque, amenaza a amenaza. Pero no contaban con que, a veces, surge un hombre que no tiene precio en la frente. Un hombre dispuesto a mirar al diablo a los ojos y escupirle en la cara. Cuando la diplomacia falló y los sobornos fueron rechazados, el mexicano y sus socios entendieron que la fiesta privada se había terminado. Era hora de sacar la artillería pesada y demostrar quién mandaba realmente en Colombia. Si quieres saber cómo un solo asesinato cambió para siempre la historia de un país y desató una década de terror puro, suscríbete al canal ahora mismo. Deja un comentario con la frase «Prefiero una tumba en Colombia», si sabes lo que se viene. En los pasillos del poder en Bogotá, un hombre joven, de gafas grandes y voz firme, había empezado a alzar la voz. Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, se había convertido en la piedra en el zapato más dolorosa que la organización jamás había tenido. No era solo que hablara en contra de ellos, era que estaba actuando. Mientras otros políticos miraban hacia otro lado o extendían la mano para recibir el sobre Manila, Lara Bonilla señalaba con el dedo. Señalaba los dineros calientes en el fútbol, señalaba las pistas clandestinas y, lo más peligroso de todo, señalaba los nombres y apellidos de los mágicos. Para Gonzalo Rodríguez Gacha, esto era inaceptable. Él, que se había acostumbrado a ser tratado como un señor feudal en Pacho,
No podía tolerar que un lechuguino de la capital intentara manchar su reputación y frenar sus operaciones. Pero la gota que derramó el vaso, el evento que transformó la molestia en furia homicida, ocurrió en las profundidades de la selva del Yarí. La policía, guiada por la DEA y con el respaldo total del ministro, dio el golpe más grande de la historia hasta esa fecha. Encontraron Tranquilandia. Aquello no era un simple laboratorio. Era una ciudad industrial dedicada al procesamiento del polvo blanco. Había plantas eléctricas, dormitorios, pistas de aterrizaje y toneladas, literalmente toneladas, de la mercancía lista para viajar al norte. Y allí, en medio de ese complejo multimillonario, encontraron un helicóptero. Un helicóptero Hughes 500. Y los papeles de esa aeronave llevaban a un solo nombre: José Gonzalo Rodríguez Gacha. El golpe financiero fue brutal, pero el golpe al ego fue peor. Habían entrado en su cocina, le habían quemado el producto y lo habían expuesto ante el mundo como lo que era. No un ganadero próspero, sino un capo internacional. La máscara se había caído. Gacha, encerrado en sus haciendas, echaba espuma por la boca. La pérdida de Tranquilandia no se podía perdonar. Alguien tenía que pagar. Y la factura tenía un solo destinatario: el ministro. La reunión para decidir la suerte de la Arabonilla fue tensa pero breve. Algunos dudaban. Sabían que matar a un ministro en ejercicio era cruzar una línea de la que no había retorno. Era declarar la guerra frontal al Estado. Pero Gacha, con su mentalidad de guerra, fue tajante. Para él, el gobierno era solo otra banda rival, una que usaba leyes en lugar de balas, pero una banda al fin y al cabo. Y en su mundo, cuando un rival te golpea, tú lo eliminas. Muerto el perro, se acaba la rabia, sentenció. Se hizo la vaca. Cada miembro de la cúpula aportó para financiar la operación, pero la logística, el know-how de la muerte, tenía el sello de Gacha y de los duros de Medellín. Se necesitaban muchachos rápidos, muchachos que no dudaran. Se necesitaba una máquina precisa. La noche del 30 de abril de 1984, Bogotá estaba fría y lluviosa. El Mercedes blanco del ministro avanzaba por la avenida 127 hacia el norte. Iba tranquilo, quizás pensando que lo peor ya había pasado, que los debates en el Congreso eran su mayor preocupación. No vio venir la sombra. Una motocicleta Yamaha roja, rugiendo como un demonio mecánico, se pegó a la ventana trasera derecha. El parrillero, un muchacho joven, casi un niño, levantó una subametralladora Ingram. El sonido fue seco, rápido, como una máquina de escribir tecleando la palabra muerte a toda velocidad. Ráfaga. El vidrio se hizo añicos. El cuerpo del ministro se sacudió violentamente. 7 impactos. El silencio que siguió al estruendo fue el silencio más pesado que Colombia había sentido en años. El mexicano recibió la noticia en la seguridad de su búnker. Habían cumplido. El problema estaba arreglado. Pero lo que Gacha no calculó fue la reacción. Pensaron que el Estado se asustaría, que se replegaría como un animal herido. Se equivocaron. El asesinato de la Arabonilla despertó al gigante dormido. El presidente, con la voz quebrada pero firme, anunció lo que todos los capos temían más que a la muerte misma: la aprobación del tratado de extradición. La palabra extradición resonó como una maldición bíblica. Significaba una celda de 2 por 2 metros en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, lejos de sus familias, de su dinero, de sus abogados corruptos y de su poder. Significaba el fin del juego. La cacería comenzó esa misma noche. La policía, herida en su orgullo, salió a las calles con sed de venganza. Allanaron propiedades, detuvieron a testaferros, quemaron caletas. Gacha y sus socios entendieron que Colombia ya no era segura, al menos por un tiempo. Tenían que desaparecer. Tenían que volverse fantasmas. El destino elegido fue Panamá. Allí, bajo el amparo de un general con cara de piña llamado Manuel Antonio Noriega, buscaron refugio.
Gacha llegó a la ciudad de Panamá no como un turista, sino como un rey en el exilio. Pero un rey furioso. Odiaba estar lejos de su tierra, de sus caballos, de su comida. Odiaba tener que negociar con Noriega, un hombre al que consideraba un traidor en potencia y un avaro que les cobraba millones por respirar su aire húmedo. En ese exilio forzado, mientras miraba el canal y bebía tragos amargos, la mente de Gacha se oscureció aún más. Ya no había vuelta atrás. Habían matado a un ministro y el gobierno quería entregarlos a los gringos. La opción de ser gente de bien se había esfumado para siempre. Ahora solo quedaba un camino: la violencia total. Fue en esas reuniones clandestinas en hoteles de lujo panameños donde se fraguó la filosofía que marcaría los siguientes años. Si el gobierno quería guerra, tendrían guerra. Si querían extraditarlos, tendrían que atraparlos primero, y para eso tendrían que pasar sobre una montaña de cadáveres. Gacha, en particular, se radicalizó. Mientras Pablo aún soñaba con negociaciones políticas y diálogos, el mexicano solo pensaba en términos militares. Necesitaba más armas. Necesitaba más hombres. Necesitaba convertir el Magdalena Medio en una fortaleza inexpugnable donde ni la policía, ni el ejército, ni la DEA pudieran entrar sin firmar su testamento. El exilio no duró para siempre. La traición de Noriega, porque entre tiburones no hay lealtad, y la incomodidad de estar lejos de sus centros de poder los obligaron a regresar. Pero no volvieron con la cabeza baja. Volvieron con la decisión inquebrantable de incendiar el país si era necesario para proteger su libertad. Gacha aterrizó de nuevo en la selva colombiana, besó el suelo y juró que nunca más volvería a huir. La próxima vez que vinieran por él, lo encontrarían con el dedo en el gatillo. Había nacido un nuevo grupo, una sombra que firmaba sus comunicados con una frase que helaba la sangre: los extraditables. Y Gacha era su brazo armado más letal. El terrorista había devorado al contrabandista. Ya no importaba tanto cuánto polvo blanco cruzaba la frontera. Lo que importaba era cuántos policías caían, cuántos jueces renunciaban, cuántas bombas estallaban. La guerra asimétrica había comenzado, y el mexicano estaba listo para ser el protagonista de la época más oscura de la nación. Pero el Estado no era el único enemigo. En las sombras, viejos amigos y socios empezaban a cuestionar el liderazgo y la violencia desmedida. Y Gacha, paranoico y brutal, empezó a ver traidores en cada esquina. Preferimos una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos. Esa frase escrita a mano en comunicados enviados a la prensa se convirtió en el mantra de una generación de hombres malditos. No era solo un eslogan, era una promesa de sangre, un juramento inquebrantable. Cuando José Gonzalo Rodríguez Gacha regresó de su exilio dorado pero humillante en Panamá, ya no era el mismo hombre que había partido. El miedo a ser encerrado en una jaula de concreto bajo tierra en suelo gringo, sin ver el sol y sin escuchar sus rancheras, lo había transformado. La bestia había sido acorralada, y una bestia acorralada no negocia. Muerde, desgarra y mata. Si quieres entender cómo la paranoia de un solo hombre bañó de sangre las calles de todo un país y acabó con la esperanza de una nación, suscríbete ahora mismo. Dale like si crees que la ambición rompe el saco y prepárate, porque la oscuridad apenas comienza. El regreso al Magdalena Medio fue el retorno del rey a su castillo, pero el rey ahora veía traidores hasta en la sopa. Gacha se atrincheró, fortaleció su ejército privado, reclutando a más mercenarios, más exmilitares y más jóvenes desesperados dispuestos a matar por una moto o un fajo de billetes. Ya no le interesaba disimular. Su guerra era abierta. Y en esa guerra había una nueva etiqueta para ellos. Un nombre que resonaba en los noticieros de todo el mundo: los extraditables. La lógica de Gacha se volvió binaria y aterradora. Todo aquel que apoyara la extradición era objetivo militar. Periodistas, jueces, magistrados, policías. Nadie estaba a salvo. Si filmabas un papel, si hablabas en la radio, si te ponías una toga y condenabas a la organización, firmabas tu sentencia. Los jueces empezaron a recibir sobres en sus casas. Adentro no había dinero,
sino fotos de sus hijos saliendo del colegio y una nota grabada con voz distorsionada. Plata o plomo. La mayoría, aterrorizada, elegía la plata o el exilio. Los que elegían la ley, elegían la tumba. Pero la paranoia del mexicano no se limitaba a los enemigos externos. En su mente afiebrada por el consumo de licor y la presión constante, empezó a desconfiar de su propia sombra. Miraba a sus antiguos socios de las Esmeraldas, a aquellos que lo vieron crecer, y veía conspiración. Fue así como decidió cortar los lazos con el pasado de la forma más brutal posible. Gilberto Molina, el zar de las Esmeraldas, el hombre que le había enseñado negocio, el hombre que había sido su mentor, se convirtió en un obstáculo. Molina quería paz, quería legalizar sus negocios, quería alejarse del ruido que traía el polvo blanco. Para Gacha, eso era debilidad. Y peor aún, era un riesgo. El que sabe demasiado y no está conmigo, está contra mí. En febrero de 1989, un comando de hombres vestidos con uniformes oficiales irrumpió en una fiesta en la finca de Molina. No pidieron identificaciones. Entraron disparando ráfagas interminables. Cuando el humo se disipó, el zar y otras 17 personas yacían muertos sobre el piso de mármol. Gacha había matado a su padre empresarial. El mensaje para el resto de Lampa fue escalofriante. Si Gacha es capaz de matar a Molina, es capaz de matar a cualquiera. Ya no había lealtades sagradas. Solo existía el miedo. Sin embargo, había un hombre que representaba una amenaza mucho mayor que los viejos esmeralderos o los policías corruptos. Un hombre que no usaba armas, sino palabras. Un hombre con un carisma arrollador que llenaba plazas públicas y prometía limpiar a Colombia de la corrupción y el narcotráfico. Su nombre era Luis Carlos Galán Sarmiento. Galán era el candidato seguro para ganar la presidencia, y su promesa de campaña era clara: extradición total, sin condiciones. Para los extraditables, Galán no era un político, era el ángel de la muerte. Si ese hombre llegaba al Palacio de Nariño, el imperio de las haciendas, los caballos y los lujos se acabaría. Tendrían que vivir huyendo como ratas por el resto de sus días. La decisión se tomó en la sombra. No hubo debate, solo un consenso macabro. Hay que sacarlo del camino. Gacha, con su inmenso poder militar y su red de sicarios, fue pieza clave en la logística del horror. Él puso el dinero, puso la inteligencia y, según dicen los que saben, puso el odio. Odiaba lo que Galán representaba: la decencia, la ley, la amenaza a su soberanía feudal. Se intentó una vez en Medellín, pero falló. El destino, caprichoso, le dio unos días más de vida al candidato. Pero el mexicano no era hombre de dejar trabajos a medias. La siguiente cita era en Soacha, un municipio obrero y polvoriento al sur de Bogotá, la noche del 18 de agosto de 1989. El ambiente estaba cargado. Los informantes de Gacha sabían que la seguridad del candidato estaba infiltrada, debilitada. Sabían que era el momento perfecto. En medio de una multitud eufórica que gritaba «Galán presidente», se deslizaron los lobos con piel de oveja. Hombres con pancartas en una mano y subametralladoras mini Uzi escondidas bajo la ruana en la otra. Cuando Galán subió a la tarima de madera, levantó los brazos saludando a su pueblo. Los flashes de las cámaras iluminaron la noche. Y entonces, el sonido seco, repetitivo, infernal. Ta, 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 ta. No fueron disparos al aire, fueron balas con nombre y apellido. El candidato se desplomó. La multitud pasó de la euforia al pánico en una fracción de segundo. Gritos, estampidas, llanto. En medio del caos, los sicarios se esfumaron como fantasmas, dejando atrás un país huérfano y herido de muerte. En sus búnkeres del Magdalena Medio, es muy probable que Gacha brindara con tequila añejo esa noche. Habían coronado la vuelta más importante de sus vidas. Habían matado a la esperanza. Creían que con eso el Estado se arrodillaría,
que el miedo paralizaría las instituciones y que derogarían la extradición para evitar más sangre. Cuán equivocados estaban. El asesinato de Galán no trajo la sumisión, trajo la furia. El gobierno, acorralado por la indignación popular y la presión internacional, declaró la guerra total. Se creó el Bloque de Búsqueda, una unidad de élite entrenada con un solo propósito: cazar a los cabecillas, vivos o muertos. Se ofrecieron recompensas millonarias, se confiscaron propiedades, se arrestó a miles de sospechosos. Gacha respondió como mejor sabía, con terrorismo puro. Ya no se trataba de asesinatos selectivos, ahora eran bombas. Bombas en centros comerciales, bombas en oficinas gubernamentales, bombas en las calles. Quería que la sociedad sintiera su dolor. Quería que cada colombiano tuviera miedo de salir a la esquina. Pero entre todas las atrocidades, hubo una que demostró que el mexicano había perdido cualquier rastro de humanidad. Meses después, un avión de Avianca estalló en pleno vuelo. 107 personas que no tenían nada que ver con el negocio, que iban de viaje, de trabajo, de visita, fueron pulverizadas en el aire. El objetivo era un supuesto informante, o quizás otro candidato. Nunca importó realmente. Para Gacha, esos 107 inocentes eran solo daños colaterales en su guerra santa contra la extradición. El país estaba en llamas, pero el fuego que Gacha había encendido empezaba a quemarlo a él también. Sus movimientos eran cada vez más limitados. Sus aliados empezaban a cansarse de tanta sangre. La presión de la cacería era asfixiante. Y en medio de esa soledad, Gacha cometió el error de confiar en lo único que amaba más que a su dinero: su hijo. Freddy Rodríguez Celis, el heredero, el príncipe del imperio, se convertiría sin saberlo en la brújula que guiaría a los cazadores hacia la presa. El reloj de arena del mexicano estaba a punto de quedarse sin granos. La muerte, esa que él había repartido con tanta generosidad durante años, ahora venía por él, vestida de verde oliva y armada hasta los dientes. Dicen que no hay animal más peligroso en la selva que un tigre herido. Pero incluso el tigre, con todas sus garras y su ferocidad, siente el frío aliento de la muerte cuando los perros de caza cierran el cerco. A finales de 1989, José Gonzalo Rodríguez Gacha, el hombre que había desafiado al Estado, que había llenado de sangre y fuego el corazón de Colombia, empezó a sentir algo que no había sentido desde sus días de pobreza en Pacho: miedo. No miedo a morir peleando, porque eso lo llevaba en la sangre, sino miedo a la traición, al encierro y, sobre todo, miedo a perder lo único que le importaba más que su inmensa fortuna enterrada. Si quieres ser testigo de cómo el cazador más temido se convirtió en la presa más buscada del planeta, suscríbete ahora mismo al canal. Dale like y comenta lealtad o muerte para apoyar esta serie. No parpadees, que esto va muy rápido. La creación del bloque de búsqueda cambió las reglas del juego. Ya no eran policías de tránsito a los que se podía comprar con un fajo de billetes arrugados, ni jueces asustadizos que temblaban ante una llamada telefónica. Estos eran hombres entrenados para la guerra, apoyados por tecnología gringa y con una motivación personal. Muchos habían visto caer a sus compañeros bajo las bombas y las balas de la organización. No buscaban arrestar para procesar, buscaban neutralizar. Y en su lista de objetivos, el rostro de bigote poblado y mirada de loco de Gacha estaba marcado con un círculo rojo, incluso más grande que el de su socio Pablo. ¿Por qué? Porque Gacha era el brazo militar. Gacha tenía los ejércitos, los campamentos, la artillería pesada. Cortar esa cabeza era vital para desangrar al monstruo. El cerco se estrechó primero sobre sus finanzas y sus propiedades. Como un pulpo al que le cortan los tentáculos uno a uno, Gacha vio cómo sus amadas haciendas eran allanadas. La hacienda Chihuahua, su orgullo, su pedazo de México en Colombia, fue tomada por los Verdes. Sus caballos de paso fino, esos animales por los que pagaba fortunas y a los que trataba mejor que a las personas, fueron confiscados o quedaron abandonados a su suerte. Ver su imperio desmoronarse ladrillo a ladrillo
lo llenó de una rabia impotente. Pero no tenía tiempo para llorar sobre la leche derramada. Tenía que correr. La vida del mexicano dejó de ser fiestas, mariachis y excesos. Se convirtió en una huida perpetua, un salto de mata constante. Dormía en una cama distinta cada noche, a veces en fincas de testaferros leales, a veces en cambuches improvisados en medio del monte, comiendo fiambre frío y espantando mosquitos, con la radio de onda corta pegada a la oreja, intentando descifrar los movimientos de sus perseguidores. La paranoia se convirtió en su única compañera fiel. En este ajedrez mortal, Gacha tenía una debilidad, un talón de Aquiles que brillaba como un faro en la oscuridad. Su hijo, Freddy Rodríguez Celis. Freddy no era como su padre. No tenía la piel curtida por el sol de las minas de esmeraldas, ni la malicia callejera de quien ha tenido que matar para sobrevivir desde niño. Freddy era un príncipe del narco, acostumbrado a los lujos, a los carros deportivos, a la ropa de marca y a la vida fácil que el dinero manchado de su padre le había comprado. Gacha lo adoraba con una devoción ciega, casi enfermiza. Quería que su hijo fuera su sucesor, el heredero de su reino. Por eso, en lugar de enviarlo lejos, a un país seguro en Europa o Asia, donde nadie conociera su apellido, decidió mantenerlo a su lado. Pensaba que nadie podría protegerlo mejor que él mismo. Fue el error de cálculo más grave de su vida. Un error nacido del amor, sí, pero un error fatal. La inteligencia policial, asesorada por agentes extranjeros que sabían cómo romper la psicología de los capos, entendió rápidamente que para llegar al viejo lobo tenían que seguir al obesno. Freddy no tenía la disciplina militar de su padre. Le costaba el encierro, le costaba el silencio. Sus descuidos, sus comunicaciones, sus caprichos empezaron a dejar migajas de pan digital que los abuesos del bloque de búsqueda recogían con paciencia infinita. Mientras tanto, la soledad del poder se hacía cada vez más asfixiante. Los anillos de seguridad de Gacha, esos círculos de hombres armados que lo protegían, empezaron a quebrarse. La recompensa que ofrecía el gobierno era obscena, una cantidad de dinero que podía arreglar la vida de cualquiera y de sus próximas 5 generaciones. Y en el mundo de Lampa, la lealtad tiene un precio de mercado. Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar. Empezaron los rumores, los susurros, un lugarteniente que desaparecía, una escolta que se entregaba para negociar una rebaja de pena, un campesino que veía algo raro y corría a contárselo al comandante del pueblo. Gacha sentía los ojos de la traición en su propia espalda. Ya no confiaba ni en su sombra. Ejecutó a varios de sus propios hombres por meras sospechas, por una mirada equivocada o un retraso injustificado. El olor a miedo y desconfianza en sus campamentos era tan fuerte como el olor a pólvora. A pesar de tener miles de millones de dólares enterrados en caletas bajo la tierra húmeda del Magdalena Medio, dinero que se pudría literalmente dentro de los barriles de plástico, Gacha no podía comprar lo único que necesitaba: tranquilidad. ¿De qué servía ser uno de los hombres más ricos del mundo si no podías asomar la nariz por la ventana? Si cada ruido de motor en el cielo te hacía correr hacia el búnker, si tenías que cagar en un hueco en la tierra para no ser detectado. La buena vida se había convertido en una prisión sin rejas, pero igual de ineludible. El cerco en Cundinamarca y Boyacá se volvió insoportable. Los verdes estaban levantando cada piedra, revisando cada cueva. Gacha sabía que si se quedaba en su territorio natural, era cuestión de días para que lo encontraran. Necesitaba aire. Necesitaba moverse. Su instinto le dijo que buscara el norte, hacia la costa, hacia el mar. Allí tenía propiedades, tenía rutas, tenía gente. Pensó que el cambio de paisaje despistaría a los sabuesos, que el calor del Caribe le daría un respiro. Preparó la caravana de la muerte, un grupo reducido, solo los más leales, los pura sangre. Y por supuesto, Freddy. Cargaron armas largas, granadas, dinero en efectivo y salieron en la oscuridad, esquivando retenes, usando trochas y caminos de herradura que solo los vaquianos conocían. Fue una travesía tensa, silenciosa,
donde cada luz en el horizonte parecía una patrulla y cada sombra un francotirador. Llegaron a la región de Tolú y Coveñas, una zona costera de playas grises y palmeras, donde el turismo se mezclaba con el contrabando. Gacha se instaló en una de sus fincas cerca al mar, creyendo que había burlado el cerco. Se relajó un poco. Error. Grave error. Lo que el mexicano no sabía era que la traición ya había viajado con él. O quizás lo estaba esperando. Un informante, alguien que conocía sus movimientos íntimos, alguien que sabía de su debilidad por Freddy, ya había hecho contacto con el bloque de búsqueda. La información era precisa: coordenadas, número de hombres, armamento. La ironía era brutal. El hombre que había instaurado el terror mediante el sistema de sapos y recompensas estaba a punto de caer por su propia medicina. El cazador de hombres, el creador del más, el verdugo de miles, estaba ahora en la mira telescópica de la justicia. Y esta vez no había dinero en el mundo que pudiera detener la bala. Mientras Gacha miraba el mar Caribe, quizás pensando en nuevas rutas o en cómo sacar a su hijo del país, a pocos kilómetros de allí, los motores de los helicópteros artillados empezaban a calentar. Los hombres de élite revisaban sus fusiles Galil, se pintaban la cara de negro y verde y recibían la orden final. No era una operación de captura, era una operación de caza mayor. El cielo se estaba nublando, pero no por lluvia. Se estaba nublando por la tormenta de plomo que estaba a punto de desatarse sobre la cabeza del capo. Los días del mexicano estaban contados, y el final no sería en una cama de hospital rodeado de nietos. Sería en el barro, en la sangre y en la derrota absoluta. El viernes 15 de diciembre de 1989, el sol del Caribe colombiano no calentaba, quemaba. En las playas de Coveñas y Tolú, el aire era espeso, cargado de salitre y de una tensión invisible que solo los animales y los hombres condenados a muerte pueden percibir. José Gonzalo Rodríguez Gacha, el hombre que había hecho temblar a la República, se encontraba en una cabaña frente al mar, creyendo ingenuamente que el ruido de las olas podría ahogar el sonido de los pasos de sus perseguidores. No sabía que a pocos kilómetros de allí, los pájaros de acero ya estaban girando sus aspas, y que la parca, esa señora huesuda a la que él había enviado tanto trabajo durante años, finalmente había venido a cobrar su factura personal. Si quieres ser testigo del minuto a minuto de la caída del capo más sanguinario de la historia, suscríbete al canal ahora mismo, revienta el botón de like y comenta "El que a hierro mata", para que el algoritmo nos lleve a todos lados. La caída del mexicano no comenzó con un disparo, sino con un susurro. La lealtad, ese bien tan escaso en el mundo de Lampa, se había agotado. Un hombre de su entera confianza, alguien que conocía sus rutas y sus escondites, decidió que valía más la pena vivir rico y libre que morir pobre y leal al lado de un patrón acorralado. Este Judas entregó lo más valioso que tenía Gacha, su ubicación exacta. Los sabuesos del bloque de búsqueda, esos hombres de uniforme verde y mirada cansada, recibieron la coordenada final. No hubo celebración anticipada, solo el chasquido metálico de los fusiles al cargarse. La orden era clara. No se buscaba rendición, se buscaba neutralización. Era poco antes del mediodía cuando el infierno descendió del cielo. El zumbido lejano de los helicópteros se convirtió rápidamente en un rugido ensordecedor que hizo vibrar las palmeras. Gacha, que estaba almorzando o descansando en la hamaca, reconoció el sonido al instante. No eran turistas, eran ellos. ¡Nos cayeron!, gritó alguien. En cuestión de segundos, la tranquilidad costera se transformó en una zona de guerra. Gacha, su hijo Freddy y 5 de sus mejores guardaespaldas, armados hasta los dientes con fusiles de asalto y granadas, saltaron a una camioneta Nissan Patrol de color rojo y otra blanca. El motor rugió y las llantas escupieron arena mientras aceleraban buscando una salida, cualquier salida. Pero el cerco estaba cerrado. Por tierra, camiones llenos de comandos cerraban las carreteras. Por aire,
Los helicópteros artillados lo seguían como halcones cazando ratones en un campo abierto. La persecución fue de película, pero sin director ni dobles de riesgo. La camioneta roja volaba por los caminos polvorientos, levantando una nube de tierra mientras desde las ventanas los hombres de Gacha escupían fuego contra los helicópteros. Pero pelear contra el aire es inútil. Desde arriba, la respuesta fue contundente. Las ametralladoras pesadas de la policía empezaron a ablandar el terreno. Las balas de grueso calibre atravesaban la carrocería del vehículo como si fuera papel mantequilla. Al verse superados y sabiendo que el vehículo se convertiría en su ataúd de metal si seguían allí, Gacha tomó la decisión desesperada. ¡Al monte! ¡A pie!, ordenó. Frenaron en seco cerca de un platanal, una zona de vegetación densa que ofrecía la única esperanza de camuflaje. Se lanzaron del carro, corriendo como almas que lleva el diablo, saltando cercas de alambre de púas, rasgándose la ropa y la piel. El grupo se dividió. El caos reinaba. El sonido de los disparos era constante, una sinfonía de muerte bajo el sol abrasador. Gacha corría, pero no corría solo. Su prioridad no era su vida, era la de Freddy. El muchacho, el príncipe heredero, no estaba hecho para esto. El miedo lo paralizaba. El cansancio le quemaba los pulmones. Gacha lo empujaba, lo animaba, trataba de protegerlo con su propio cuerpo. Pero el destino es cruel y tiene una puntería perfecta. Desde uno de los helicópteros, un tirador de élite observó las figuras corriendo entre las matas de plátano. Identificó al objetivo joven. Apretó el gatillo. Freddy Rodríguez Celis, el hijo amado. El talón de Aquiles del capo recibió el impacto y cayó fulminado en la tierra húmeda. Cuentan que cuando Gacha vio caer a su hijo, algo se rompió dentro de él que ni todo el oro del mundo podía reparar. Se detuvo un instante. El hombre que nunca lloraba, el hombre que había ordenado masacres sin pestañear, soltó un aullido de dolor que se escuchó por encima del ruido de las aspas. Su razón de ser, su futuro, yacía inmóvil en el barro. En ese preciso momento, José Gonzalo Rodríguez Gacha murió por dentro. Lo que quedó de pie fue solo un cascarón vacío lleno de odio y desesperación. Ya no había huida posible. Ya no había plan B. Gacha sabía que era el final. Rodeado, con los comandos cerrando el círculo a través de la maleza y el helicóptero flotando justo encima de su cabeza como un ángel exterminador, el mexicano tuvo que tomar su última decisión. Aquí la historia se mezcla con la leyenda, como suele suceder con los bandidos de su talla. La versión oficial dice que los comandos de la policía, al verlo levantar su arma, abrieron fuego con todo lo que tenían, y que una bala de alto calibre le destrozó el rostro, borrando para siempre esa mueca de arrogancia que lo caracterizaba. Pero en las calles, en las cantinas donde se cantan los corridos prohibidos, se cuenta otra historia. Se dice que Gacha, fiel a su juramento de tumba en Colombia antes que cárcel en Estados Unidos, sacó una granada de fragmentación, le quitó el seguro y se la puso en la cara, prefiriendo volar en pedazos antes que darles el gusto de exhibirlo como un trofeo vivo. Sea cual fuere la verdad técnica, el resultado fue el mismo. Una explosión, un cuerpo que cae pesadamente entre las hojas de plátano y luego silencio. Un silencio absoluto, denso, roto solo por la estática de los radios de la policía confirmando la noticia. Cayó el objetivo. Repito, cayó el objetivo. Los policías se acercaron con cautela, con el dedo en el gatillo, temiendo que el monstruo se levantara una vez más. Pero no. Allí estaba, tendido boca arriba, irreconocible, con la cara destrozada y las manos vacías. El hombre que había querido comprar el país, el dueño de miles de caballos y millones de dólares, había terminado sus días revolcado en la tierra sucia de una finca ajena, sin sus mariachis, sin sus lujos, acompañado solo por las moscas y la muerte. La noticia corrió como la pólvora. En Bogotá, las sirenas sonaron, pero esta vez no eran de emergencia, eran de celebración. Los noticieros interrumpieron su programación. Las imágenes gráficas, brutales,
del cuerpo de Gacha y de su hijo Freddy fueron transmitidas a todo el color. El mensaje del Estado era claro y terrorífico para los que quedaban vivos. Nadie es intocable. Para sus socios en Medellín, la caída de Gacha fue un golpe al hígado. Habían perdido a su mejor general, a su brazo más fuerte. Escobar, escondido en alguna caleta, debió sentir un frío recorrerle la espalda al ver las fotos. Si Gacha, con todo su poder militar y su ferocidad, había caído, ¿cuánto tiempo le quedaba a él? Esa tarde en Tolú no hubo funerales de Estado ni honores militares. Los cuerpos fueron levantados como bultos de papa y tirados en la parte trasera de un camión. La leyenda del mexicano había terminado en el plano terrenal, pero comenzaba en el plano del mito. Los campesinos de la zona, supersticiosos y temerosos, empezaron a persignarse al pasar por ese platanal. Decían que el espíritu del capo seguía allí, buscando sus caletas de oro, buscando a su hijo, buscando venganza. Pero la muerte de Gacha no trajo la paz inmediata. Al contrario, dejó un vacío de poder peligroso y una estela de tesoros ocultos que desataría una nueva fiebre del oro. Sus miles de millones de dólares, enterrados en bidones a lo largo y ancho del país, quedaron allí, esperando a que alguien los encontrara. Y donde hay oro escondido, siempre habrá sangre derramada. El imperio había caído, pero las consecuencias de su reinado apenas comenzaban a sentirse. La estructura criminal se sacudió. Las alianzas se rompieron y los buitres empezaron a sobrevolar los restos del banquete para ver qué podían rapiñar. El humo de la pólvora se disipó en los platanales de Tolú, pero el olor a muerte tardaría años en irse. Cuando el cuerpo destrozado de José Gonzalo Rodríguez Gacha fue exhibido ante las cámaras, hinchado y sucio, Colombia contuvo el aliento. El mito de la invencibilidad se había roto. El hombre que se creía un dios azteca reencarnado en los Andes, el que había desafiado al Estado con bombas y millones, había terminado como cualquier mortal. Frío, rígido y lleno de plomo. Pero como suele suceder con los hombres que pactan con la oscuridad, su muerte no fue el final de la pesadilla, sino el comienzo de una leyenda negra que atormentaría al país durante décadas. Si has llegado hasta aquí, eres de los duros. Suscríbete ahora mismo para cerrar este ciclo de sangre y comenta quién es el siguiente, porque la lista de capos es larga y la historia no perdona. La caída de El Mexicano fue la primera ficha del dominó en derrumbarse, provocando un efecto en cadena que sacudió los cimientos del narcotráfico mundial. En Medellín, Pablo Escobar sintió el golpe como si hubiera sido en su propia carne. Había perdido a su general más feroz, a su socio capitalista, a su brazo armado. Sin los ejércitos de Gacha en el Magdalena Medio, el patrón quedaba expuesto, solo y vulnerable. La moral de los extraditables se fue al suelo. Si los tombos habían podido con Gacha, podían con cualquiera. El miedo cambió de bando. Pero mientras los capos temblaban, el pueblo llano fue poseído por una fiebre distinta, la fiebre del oro. O mejor dicho, la fiebre de las caletas. Se sabía, se rumoreaba en cada esquina, en cada cantina, que Gacha no confiaba en los bancos. Su banco era la tierra. Se decía que había enterrado miles de millones de dólares, lingotes de oro y esmeraldas en canecas de plástico azul a lo largo y ancho de sus propiedades. Y ahora, el dueño del mapa estaba muerto. Lo que siguió fue una locura colectiva digna de una película del oeste. Hordas de buscadores de tesoros, armados con palas, picos y detectores de metales, invadieron las haciendas del difunto capo. En Pacho, en la hacienda Chihuahua, en sus fincas de la costa, la gente cavaba con la desesperación de quien busca la salvación eterna. Y algunos, dicen, encontraron algo. Se cuentan historias de campesinos que, de la noche a la mañana, aparecieron comprando camionetas nuevas y casas en la ciudad tras encontrar una huaca. Se habla de tractores que, al arar la tierra, reventaban bidones repletos de billetes de $100, ya podridos por la humedad y comidos por los hongos. Pero el dinero de Gacha tenía una maldición. Decía las abuelas que esa plata estaba rezada, manchada con tanta sangre que quien la encontrara solo encontraría desgracia. Y así fue.
Muchos de los que hallaron tesoros terminaron muertos por la envidia de sus vecinos, secuestrados por bandas criminales o arruinados por el vicio en tiempo récord. El oro del diablo siempre regresa al infierno. ¿Y qué pasó con su imperio visible? La majestuosa Hacienda Chihuahua, ese templo al ego donde cantaban los mejores mariachis de México, fue saqueada hasta los cimientos. Se llevaron los grifos de oro, arrancaron el mármol de los pisos, desmantelaron las caballerizas. Hoy, si vas allá, solo verás ruinas devoradas por la maleza, un monumento fantasma a la vanidad humana. Los caballos, incluido el legendario Túpac Amaru, tuvieron destinos tristes. Algunos murieron de hambre, otros fueron subastados por el Estado y otros terminaron tirando carretas de carga, lejos de la gloria y los mimos de su antiguo dueño. Pero el legado más terrible de Gacha no fue el dinero perdido, sino el modelo de guerra que dejó. Él fue el padre del paramilitarismo moderno en Colombia. Enseñó que para combatir a la guerrilla no se necesitaba al ejército, Sino ejércitos privados, financiados por el narcotráfico y entrenados con brutalidad extrema. Esa semilla de odio germinó. Después de su muerte, las autodefensas que él había fundado y financiado no desaparecieron. Mutaron. Se volvieron más grandes, más sanguinarias y más independientes, desatando una nueva ola de masacres y desplazamientos que duraría 20 años más. Gacha murió, pero su método de limpieza social sobrevivió, perfeccionado por sus herederos en el crimen. En el mundo de Lampa, la figura de El Mexicano se convirtió en una especie de santo patrón oscuro. Los sicarios jóvenes rezaban por tener su puntería y su suerte, aunque ignoraban su final. Se compusieron narcocorridos exaltando su valentía, omitiendo convenientemente el terror que sembró. Se volvió un ícono pop de la cultura traqueta, el campesino que se hizo rey, el hombre que prefirió morir antes que ser humillado. Sin embargo, al final del día, la historia es un juez implacable. José Gonzalo Rodríguez Gacha, el hombre que llegó a tener más dinero que el presupuesto nacional de varios países, murió revolcado en el barro, vistiendo ropa sucia, sin poder gastar ni un solo centavo de su inmensa fortuna para salvar la vida de su hijo. Freddy, el muchacho al que quiso proteger con murallas de oro y plomo, murió por culpa de la sombra de su padre. Esa es la verdadera tragedia. La lección brutal que el crimen organizado siempre intenta ocultar bajo capas de glamour y fiestas. El precio final no se paga con dólares, se paga con lo que más amas. Hoy, en el cementerio de Pacho, su tumba es visitada por curiosos y nostálgicos. Algunos le dejan flores, otros le piden favores, como si fuera un alma milagrosa. Pero bajo esa lápida fría yace la prueba de que la ambición desmedida es un viaje sin retorno. Gacha quiso comerse el mundo, y el mundo terminó comiéndoselo a él. El cartel de Medellín no sobrevivió mucho tiempo más sin su ministro de guerra. La caída de Gacha dejó a Escobar aislado, paranoico y debilitado militarmente, acelerando su propio final 4 años después sobre un tejado. La era de los grandes capos, esos que desafiaban al Estado cara a cara, empezó a morir esa tarde en Tolú. Los que vinieron después aprendieron la lección. El perfil bajo es más rentable que la guerra, y el anonimato es el mejor chaleco antibalas. Así termina la saga de El Mexicano. De las minas de esmeraldas a la cima del mundo criminal, y de ahí a una fosa común de la historia. Un hombre que sembró vientos huracanados y cosechó tempestades de sangre. Un recordatorio eterno de que en este negocio hay 3 destinos posibles: el hospital, la cárcel o el cementerio. Y Gacha, en su soberbia, compró el tiquete express para el tercero. Esta historia ha terminado, pero el archivo criminal de América Latina es infinito. ¿Quién quieres que sea el próximo? ¿El Señor de los Cielos en México? ¿Los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali? ¿O tal vez el mismísimo Pablo? Escríbelo en los comentarios ahora
Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con tus amigos. Recuerda, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos en el próximo expediente.